En el año 490 a.C. se libra la batalla de Maratón, correspondiente a la guerra entre los griegos y el Imperio persa. Según la leyenda, Filípides fue un legendario corredor ateniense que fue desde Maratón hasta Atenas, separada aproximadamente unos 35 kilómetros, para anunciar que los griegos habían derrotado a los persas en la batalla de Maratón. Según la única fuente casi contemporánea al conflicto, Heródoto, nadie corrió la Maratón de Atenas tras la batalla para anunciar el resultado de la misma, y Filípides no es mencionado entre los combatientes. Es decir, que este episodio histórico nunca existió, sino que fueron otros los hechos que dieron origen a la prueba de lo que hoy conocemos como maratón. Y en este vídeo te los voy a contar. Heródoto, 6 años después de la batalla, cuenta lo allí acaecido. Evidentemente es el más cercano a aquella batalla y por ende es el único que pudo hablar con los verdaderos protagonistas, es decir, con los soldados que allí batallaron. Así que según cuenta Heródoto, de la gente con la que habló, la flota persa llegó en el 490 a.C. a la bahía de Maratón con unos 25.000 soldados aproximadamente y su intención era acercarse a Atenas. Esa llegada de las tropas persas fue detectada por los vigías atenienses, que dieron la voz de alarma y desde la ciudad de Atenas se mandaron aproximadamente unos 10.000 soldados a Maratón. E igualmente, y aquí es donde viene el quid de la cuestión y donde puede que surgiese esta historia, es que esos mismos atenienses mandaron a un mensajero desde esa ciudad, Atenas, hacia Esparta con la intención de dar la voz de alarma y pedir, sobre todo, ayuda a los espartanos. Todos hemos visto la famosa película de 300 y hemos visto de lo que eran capaces los soldados espartanos. Evidentemente eran los mejores preparados y por eso el mensajero acudió a pedir ayuda. La cuestión es que ese mensajero no recorrió los famosos 35-40 kilómetros aproximadamente que había de Maratón a Atenas, sino que recorrió 245 kilómetros desde la ciudad de Atenas hasta Esparta. Es reseñable también que Heródoto llama a este mensajero, a este corredor, Feidípides, que se parece mucho a Filípides, y de ahí quizá pues la historia que se montó alrededor de todo esto y el famoso nombre de Filípides. Igualmente es muy reseñable los kilómetros que corrió. Hemos dicho que hizo 245 kilómetros y según los escritos de Heródoto, al día siguiente el mensaje ya estaba en Esparta. Es decir, que hizo estos 245 kilómetros en unas 24 horas aproximadamente. Algo bastante posible, puesto que el récord actual de carrera de 24 horas es de 319 kilómetros. Así que imaginar la gesta que se hizo, que es mucho mayor que esos famosos 40 kilómetros que en teoría se corrieron, dado que en aquellos tiempos, sin material específico, sin zapatillas probablemente, y corriendo con las peores condiciones del mundo, pues este señor se cascó 245 kilómetros en 24 horas o menos. Y puede que surja la pregunta de por qué no mandaron a alguien en un caballo. Pues básicamente porque este tipo de corredores en un día que llamaban ellos eran habituales en aquella Grecia debido a la orografía del terreno. Muy similar, por ejemplo, a la de España, donde el terreno montañoso hace que una persona corriendo pueda ser incluso más rápida que alguien a caballo, como es el caso de este hombre. Además, haciendo otros cálculos con actuales carreras y con otros datos, podemos saber que la gesta de este corredor es plausible y que podría haber tardado a lo mejor más de 24 horas, pero que también podría haber tardado perfectamente esas 24 horas e incluso menos. Es muy curioso también decir que cuando ese corredor llegó a Esparta y pidió ayuda a los espartanos, le dijeron que no podían ir. ¿Por qué? Porque estaban básicamente celebrando una serie de fiestas que para ellos son sagradas. E independientemente de que el mundo se estuviese cayendo, no luchaban en fiesta. Esta es la razón también por la que 10 años después, y aquí sí que entramos en la famosa película de 300, tuvo que ir únicamente Leónidas con su famosa guardia de 300 soldados. Sí, eran los mejores soldados que habían, eran temidos y con menos hombres podían hacer mucho daño, pero según ellos eran muy cabezas cuadradas, no iban a trabajar precisamente cuando estaban celebrando las fiestas. Así que no es una casualidad que los persas, informados de espías que tenían dentro, atacasen tanto en la batalla de Maratón como en la batalla de las Termópilas justo en las fechas en las que los espartanos estaban de fiesta. Evidentemente querían aprovechar esa situación para tener más posibilidades de éxito. Y como os podéis imaginar también, cuando ese corredor Filípides llegó a dar el mensaje y los espartanos le dijeron que no iban,
tuvo que volver de nuevo a Atenas a decir lo que había oído. Así que en otras 24 horas, es decir, en 48 horas, volvió a correr esos 245 kilómetros, lo que hace un total aproximado de unos 490 kilómetros en 2 o 3 días. Lo que sí cuenta Heródoto también en sus escritos es que tras vencer, en este caso los griegos, a los persas en la batalla de Maratón, los persas huyeron de nuevo a sus barcos con la intención de ir hacia Atenas. Y el ejército, en este caso que se encontraba en Maratón, volvió a marcha forzada a hacer esos 35 kilómetros a Atenas. Así que probablemente la historia que cuenta Heródoto en su escrito sea la más verosímil porque simplemente es el autor más cercano a los hechos y quien pudo tener testimonio directo de los protagonistas. Las versiones que se generaron después se diseñaron para darle heroicidad a la historia, para hacerla un poquito más llamativa, y lo que fue la marcha del ejército volviendo a Atenas a paso forzado se convirtió en la historia de un solo hombre que volvió corriendo. Cuando ese hombre volvió corriendo, la leyenda cuenta que dio el mensaje de que habían ganado y que inmediatamente después murió. Y esto es lo que lo dota pues de ese tinte épico que lo hace mucho más atractivo. Pero probablemente, como hemos dicho, y por lo que relatamos en los hechos, no fue así. Es más, es que la historia real, la que he contado, es todavía más épica que la historia de la leyenda, porque independientemente de que ese corredor que fue a Esparta no muriese, estamos hablando de que en 48 horas corrió aproximadamente unos 500 kilómetros, que eso es algo que en aquellos tiempos y descalzo era increíble y seguiría siendo increíble a día de hoy. Y esto simplemente nos habla de la dureza pues, de aquellos tiempos y de la dureza de ciertos personajes, de ciertas personas que, como era en este caso por necesidad, se tenían que dedicar a correr profesionalmente. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y te haya resultado útil. Y todos estos datos, ¿de dónde los he sacado? Pues de un libro más que interesante de un amigo y compañero también, exatleta, que se llama Mitos del Running, y donde hay un montón de capítulos dedicados a historias y a gestas, en este caso de las carreras. Muy interesante. Te lo recomiendo y es una lectura que te invito a echar un vistazo. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, como he dicho, y si es así, deja tu comentario, deja tu manita arriba y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.